Gracias a todos, gracias a nuestros amigos de Panorama, Miguel Medina y todo su staff, que nos hace llegar de manera impresa y digital también la edición de junio del periódico Panorama. Felicidades para el equipo, gracias por, la verdad es que están dando agua de beber, y uno de los artículos que trae este periódico precisamente creo que va de la mano con nuestro invitado, el politólogo Belarminio Ramírez, y es sobre, mírenlo aquí, hijos que reemplazan y acompañan a sus padres en el poder. Si es que ahí hay, ¿verdad? Vamos a abrir un poco más, Cookie, para que se vea. Abrir un poco más, ahí están todos, Omar y Leonel, Jason García y Josefa Castillo, Charlie Mariotti Jr. y Charlie Mariotti Jr., por decir algunos de los nombres, algunos que yo ni sabía que eran hijos de algunas caras conocidas, así que interesante este trabajo. Y hay un trabajo también, y creo que es un aporte que está haciendo Miguel Medina y el periódico Panorama, sobre familias de tradición política y gubernamental. Miren qué belleza. Aquí tenemos a los Vinchos, toda la familia de Salvador Jorge Blanco, Orlando, Orlandito, los Pare Pérez, Jacinto y Jacintico, Minú y Jaime David, Faride y Tony Raful, y así sucesivamente, Juan Ariel y su padre, Felucho Jiménez, que son hermanos, también Cristina Lizardo, Simón Lizardo, y así sucesivamente, bueno, Roberto y Robertico Ángel Salcedo. Así que felicidades, y con esta introducción recibimos a Belarminio Ramírez a propósito de la política, los líderes y el sistema. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la honra que me conceden de llegar a los hogares dominicanos en un programa de esta calidad reflexiva. Muchas gracias. Belarminio, quería hacerle una pregunta. Ayer la abstención, lo conversábamos fuera de pantalla, se hicieron el pasado domingo las elecciones, ¿no?, del Parlamento Europeo, y la tasa de abstención fue de un 51%. Yo conversaba con algunas amistades el fin de semana de que al parecer hay una desconexión entre lo que es la clase política a nivel mundial y lo que pasa con el pueblo. Cuando lo llevas a la República Dominicana, escuchaba algunas voces en el pasillo del Congreso o de la reunión que se hizo en el PLD, que ellos, algunos admitían que había cierta desconexión y que por eso el PLD pues no logró ganar las elecciones, porque se habían desconectado de lo que son las bases sociales del pueblo. ¿Qué es lo que pasa, a su opinión, con la clase política en la República Dominicana? Hay lo que se conoce en el estudio de la historia como un cambio de ciclo. Cada 30 o 40 años hay un estadio que se va y uno que emerge. En este nuevo orden ha sucedido que los partidos no se rediseñaron acorde con la nueva mente y el nuevo corazón social. Entonces se produjo una desconexión desde abajo hacia arriba a todos los niveles. Y los políticos y los ciudadanos no se están comunicando, porque la mayoría de los políticos no se pusieron en la conectividad, y la mayoría de la ciudadanía está en la conectividad, sobre todo los jóvenes. Y ahí está el peligro y la amenaza a la democracia, porque el enemigo de la democracia no es ni el comunismo, ni nada de eso, ni la revolución. El enemigo número uno de la democracia es el desinterés ciudadano, la apatía y la indiferencia. Por ejemplo, esos números son interesantes, pero hay números que dan escalofrío. En estas elecciones pasadas en República Dominicana, si votó el 10% de los nuevos votantes fue mucho. Si votó un 10%, en un momento la estadística deberá salir, fue mucho. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? A más jóvenes, menos interés. Los partidos con matrícula de millones inscritos, pero que todo eso no tiene ya importancia, porque hay que repensar un partido para el nuevo orden. Esos partidos, como están estructurados, no tienen vinculación con la nueva sociedad. Entonces eso hay que desmontarlo y montarlo de nuevo. Pero ¿por qué no se hace? Bueno, porque los dirigentes no quieren. Yéndonos al caso puntual del PLD y su llamado a renovación, escuchamos a uno de los asistentes de Danilo Medina, Robert de la Cruz, que habían ya 800 firmas, recogiendo firmas para que Danilo
persista como presidente del PLD, aunque en su momento junto con el secretario general Charlie Mariotti dijo que no continúa. Lo que a mí el olfato me da es que Danilo se queda como presidente y que quizás eso fue una bola de humo para tranquilizar el escándalo del 10% que saca el PLD. ¿Qué usted proyecta en el PLD y qué sería idóneo en ese cambio de ciclo, en ese repensar? ¿Que se quede Danilo como presidente de la organización o que sea un árbitro o un consejero desde fuera? Lo primero es que en este pasado proceso, los dos dirigentes o liderazgos del PLD que más trabajaron fue Danilo y Abel Martínez. Si Danilo no se lanza al ruedo como lo hizo, el PLD no sacaba un 5% en el nivel presidencial. Danilo cargó a pesar de tener un cáncer y de esa edad. El problema es mucho más complejo, porque lo de Abel Martínez, por ejemplo, la campaña de Abel no pudo conectar en ningún momento. Y yo le estaba explicando a mis alumnos el viernes. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, yo un domingo no sabía qué hacer y salía a dar vuelta en mi vehículo. Cogí por las Américas, dije, a ir por Boca Chica y esa zona. Vi en el Autódromo Las Américas que iba a haber una competencia de autos. Y me detuve y entré. Y cuando entro, pregunto, ¿qué es lo que hay aquí? Me dicen, no, aquí hay algo especial. Son autos de los años 70 que los talleres lo han rehecho, rehabilitado, y vamos a poner a todos estos vehículos viejos anillados a correr. Y cuando los carros arrancaban, iban dejando los pedazos de que lo aceleraban. Cuando tú ves la candidatura de Abel, cuando lo inscriben candidato, toda la semana, cada vez que había una actividad, ese mismo día había un paquete de cartas de renuncia. Entonces el PLD iba dejando el pedazo en el proceso. Y entonces, ¿cómo tú puedes ser un gladiador de una nave que va dejando los pedazos? ¿Pero ellos no lo están viendo a fondo el problema. ¿Pero qué hay según su visión que no conectó la campaña de Abel? Dice Francisco Javier García una línea similar. O sea, ahora, ¿verdad? Después que el muerto se muere, hay que pegárselo a alguien. O sea, ¿qué pasó? Fuera de que usted dice que Danilo cargó, a pesar de sus condiciones, con ese 10%, quizá él es responsable de la mitad. ¿Qué le faltó a Abel? La enfermedad del PLD, a Abel en cierta medida le faltó al principio lo que se llama empatía. Danilo es un liderazgo empático al más alto nivel. Margarita, que fue su vicepresidenta también, y Gonzalo, un candidato empático. Abel comenzó con un déficit de empatía. Entonces, en estos tiempos, la clave del éxito es la empatía. Si yo trabajo para ti, tú tienes que darle seguimiento a mi trabajo y decirme que estás satisfecha con mi trabajo. Él no tenía esa preparación y ese protocolo como candidato. ¿Y para qué lo eligieron? Entonces, no, lo que pasa es que las campañas son un aprendizaje. Cuando tú ves que arranca una campaña, por ejemplo, y hay 32 coordinadores de provincia en un grupo de WhatsApp y el candidato presidencial no se comunica durante un mes con los coordinadores de la provincia, la campaña pero voy al paso. No, pero tú estás oyendo lo que te está diciendo. Estoy dando información porque yo era del equipo de la campaña. Te estoy dando, o sea, un mes pasaba, iba para una provincia y no, en un mes no se comunicaba. El éxito de Danilo, o por ejemplo de las campañas de Leonel Fernández, cuando estaba Félix Bautista y esta gente, estaba en lo siguiente. Si salían el viernes en la mañana una ruta de fin de semana, en la mañana por WhatsApp, por el Vivi, iban monitoreando, comunicándose con todos los ¿Y por qué Abel no se comunicaba? Cada día, ¿cómo quedó la actividad? ¿Qué pasó allá? Un informe por falta de preparación y de experiencia. Porque los candidatos, ahora te habla el consultor, autor de los textos de marketing político, a los candidatos hay que prepararlo como tú tomar un alumno y ponerlo frente a ti, alfabetizarlo. Y para tú como candidata, dejarte preparar, dejar que te preparen, tú tienes que tener algo que se conoce como humildad. No tenía humildad, Abel. Son déficits, son personalidades. Entonces, el éxito tiene que ver con la humildad, porque si tú no tienes humildad, tú no te dejas asesorar, tú no te dejas ayudar. Entonces aquí la clase política dominicana tiene mucho ego. Perdóneme, ¿quién era? Que yo me perdí en el tiempo. El director de la campaña o vocero. Por ejemplo, de las cosas que trae Panorama hoy es un artículo de Mauricio de Bengoche, el estratega detrás del éxito de la reelección de Abinader. ¿Y quién era que estaba detrás de la de Abel? No, porque es que Abel no escuchaba. Creo que no había nadie. Es que no escuchaba a los consultores. A Abel le sobraba cerebro detrás. Porque nosotros mismos hicimos lo indecible por ayudarlo y no hubo forma.
Porque es que cuando el candidato no entiende la dinámica y ese feedback que tiene, porque la clave del éxito de una candidatura está en nutrirse de los cerebros más aventajados. O sea, un candidato no tiene que ser un experto en nada, sino saber respetar las áreas y tomar en cuenta. Pero el problema del PLD, ellos no están entendiendo dónde está su problema. De 24 años de historia dominicana, del 96 al 20, el PLD gobernó 20. Pero el problema que está teniendo el PLD es que los PLDistas se creyeron que gobernaron esos 20 años porque ellos eran el mejor partido y el partido más fuerte de este país. Y ahí es su tragedia. El PLD ganó esas elecciones, la primera porque lo puso Balaguer. Y yo era de la línea del frente del balaguerismo y nosotros recibimos instrucciones de que había que poner a Leonel a clasificar en primera vuelta para ganar en segunda. Lo puso Balaguer en el 96. En el 2004, Leonel podía sentarse en su casa y no salir de su casa y ganaba las elecciones porque la población estaba decidida a sacar a Hipólito del poder. Ellos no han entendido. Entonces, al no entender las victorias, se llenan de grandeza, de opulencia. Todos dicen, lo dice Francisco Javier, lo dice Danilo, lo dice Juan Ariel Jiménez, faltó humildad. Entonces, es un partido que se creyó que tenía una fuerza que nunca tuvo, porque hay que ver cómo sale el PRD del poder en el 2004. Y en el 2010, Vargas Maldonado logra que el PRD pase de la casilla 2 a la casilla 1, 6 años después. Escuchen esto, Estando el PLD en el poder. Estando el PLD en el poder. En el 12, el PRD era la casilla 1, porque en el nivel municipal de diputados, en el 10, el PRD con Vargas Maldonado sacó más votos. O sea, entonces, toda esa sacó todos los senadores, pero consumados los votos de todos los partidos aliados. Entonces, tampoco entendieron que en el 12 el PLD ganó porque el PRD lo puso a ganar. Porque un año antes de las elecciones, cuando teníamos las encuestas, yo era del equipo que estaba ligado a Leonel, al Palacio, al poder, al PLD en lo más alto. Cuando vemos todas las encuestas, le estaba llevando siempre entre un 18 y un 22%. Hipólito a Danilo un año antes de las elecciones. Pero ¿qué pasa? Que el PRD compitió y se dividieron. Hipólito no supo conciliar con Vargas Maldonado. No pudo decirle, vamos a repartirnos el gobierno mitad y mitad. No lo hicieron, entonces ellos pusieron a Danilo a ganar en el 12. Porque aquí por lo regular los gobiernos se desgastan en el segundo periodo. Entonces vienen todas esas victorias consecutivas y esa gente se cree. ¿Y en el 16? En el 16 es otra cosa, porque en el 16 ya se hace la división formal del PRD. Entonces Abinader llega como marca nueva, con un proyecto nuevo, logra el liderazgo de la oposición, pero era imposible ganar. Entonces hay que ver cómo en el 16 saca más del 60% de los votos. Y por primera vez un partido más del 50% de los votos y pierden el 20%. Que este es un mensaje para esta gente del PRM, que ya están viendo de que palomiten el aire. Y hay gente que habla que ya ganaron en el 28 y no han comenzado el segundo periodo del 24. Eso no es así. Entonces el PLD, cuando sale del poder, tiene otro problema. Haber gobernado 20 años de 24 condujo a que la dirigencia política del PLD, la mayoría, se forjaran en el poder. Cuando tú te forjas dirigente desde el poder y caes abajo, cuando pasan 2 o 3 meses tú no sabes qué hacer. Porque es que hacer política desde el poder es lo más cómodo del mundo. Sobra dinero, sobra vehículos, sobra de todo. Ahora, cuando es abajo, que tú tienes que sacar tu billetera, que hay que alquilar 100 sillas, que hay que echarle combustible a 20 vehículos, que hay que pagar los celulares, se le abrió el pecho a casi toda la dirigencia del PLD. A nivel nacional. Entonces, 20 años en el poder de 24 y cuando tienen 2 meses abajo comienzan todo a desertar porque no sabían hacer política en la oposición y no cambiaron Bernardino, quiero robarle 2 segundos. Hay gente que dice, no, Abinader se puede quedar hasta el año 2100, el PRM puede gobernar hasta el 2080 y mucha gente dice por lo siguiente. La oposición, la campaña que se hizo frente a Abinader, algunos creen que fue una oposición mediocre, floja, mal hecha. Hablamos del tema de la desconexión de la clase política con el pueblo.
¿Usted ve alguna esperanza de algún cambio? Porque vemos a un Leonel Fernández que también se quiere quedar como líder de la Fuerza del Pueblo, que quiere volver a ser candidato a la presidencia en el año 2028. ¿Se entendió lo que pasó o no se entendió nada? Ese planteamiento tuyo es muy importante. Mira, lo primero es que hay que entender que en República Dominicana la oposición rara vez ha ganado. Una cosa es tú ganar y otra es que se caiga el que está arriba. No es lo mismo tú sentarte debajo de una mata de mango, a que un mango te gotee en la mano para tú comértelo en tu silla. A tú treparte en la mata, al cojollo de la mata, tumbar ese mango. Desde que este gobierno comenzó en el 20, la oposición no hizo oposición. Aquí se deterioró la calidad de vida de la población más de un 80%. Aquí se deterioró la salud. Aquí se deterioró la educación. Aquí se empeoró la seguridad. El tránsito. Aquí el 911 se fue al carajo. Aquí el caos se fue a colapsó. Aquí las carreteras, los caminos vecinales, aquí se fue todo al carajo. Ahora yo te pregunto pero este hombre ganó. ¿Cuánta huelga le hizo la oposición al gobierno? Ninguna. Porque Abinader es presidente, porque esa gente arrancaron en el 16 a hacerle huelga al PLD y se pararon el día que ganaron las elecciones. Y marcha verde, no, era un asedio. Sociales. Todos los días tú prendías los noticiarios y de los 45 minutos de noticiario había 30 minutos de protesta con un plan diseñado a nivel nacional. Ahora, esta gente, una oposición en el confort, porque también hay que entender la razón de tu ir a la política. El statu quo, para mí, como sociólogo y cientista político, yo llego a la conclusión de que esta gente decidieron dejar a Abinader ganar cómodo la reelección del 24. Disculpa, ¿tú me estás diciendo que la oposición no quería llegar al poder? No, hay algo lógico. El costo de llegar al poder era sumergir a la sociedad dominicana en el caos y la anarquía. Y veníamos de una pandemia. Es algo lógico. Y la historia dará razón. En una ocasión yo conversando con Balaguer, cuando yo escribí el libro Joaquín Balaguer, La Escuela del Poder, yo le pregunté, Su Excelencia, ¿y qué pasó en 1982? Que usted vino y renunció de candidato porque no quería a Fernandito y después usted no hizo campaña. Él dijo, yo entendí que lo mejor era dejar que el PRD ganara de nuevo para que se destruyeran en el poder. Y así sucedió. Quien va a tumbar al PRM no es la oposición. Esta oposición no tiene fuerza para tumbar a nadie. Quien va a tumbar este gobierno cuando caiga es por una crisis económica que no puedan manejar. Porque aquí la oposición sube cuando hay un voto en contra del que está encima. Aquí solo hay una sola campaña electoral donde una oposición tumbó a un gobierno que fue en 1978. Todas las otras, los que están en el poder caen, uno porque se dividen, dos porque no pueden manejar una crisis socioeconómica y tres porque hay un cansancio ya con ellos. De esas tres quiero tomar una. Hablamos de los presidenciables del PRM antes de que se reelija Abinader. Yo soy testigo, a mí me han contactado. O sea, antes del 19 de mayo ya había gente mandando líneas. Pero yo voy. Es bueno. ¿Cómo que eso? Mira, cuando uno ve la fortaleza del PLD después de la salida de Bosch y la desgracia del Partido Reformista estuvo en eso. Si el PLD trabajó una cosecha de liderazgo con perfil presidencial más abundante, el PRD y el PLD. Cuando uno va a los 90 al final, en el PRD habían 8 o 10 presidenciables y en el PLD 7 o 8. Cuando llega el profesor Leonel Fernández a la presidencia de la República, el activo de liderazgo del PLD presidencial comienza a crecer. De ahí viene que se habla de Reinaldo, que se habla de Domínguez Brito, que se habla de Francisco Javier, que se habla de Margarita. Después con Danilo viene Gonzalo, vienen otros más. Entonces el activo. Un partido es fuerte no en función de la cantidad de gente que tiene inscrito. En estos tiempos un partido es fuerte partiendo del activo del liderazgo nacional con imagen y perfil para ir a los puestos de elección popular. Y eso no lo lleva a dividirse. Si el PRM no saca a sus muchachos temprano, que se preparen para salir del poder y durar muchas décadas en la oposición, para que le pase lo mismo que le pasó al Partido Reformista, salir del poder y desaparecer, porque hoy tú sabes lo que significa un liderazgo nacional.
Tú sabes, nosotros los mercadólogos políticos, cuando tú me dices, profesor, yo quiero ir por la candidatura presidencial y yo hago una encuesta, yo le digo, Colombia, mi hija, a ti nada más te conoce el 10% de la población. Tírate a Para regidora. tú llegar presidenta tenemos que durar 5 campañas para que te conozca el 80 o el 90% de la población. Si esos muchachos no se ponen en la escena ahora, llega el 28 y no lo conoce ni el 30% de la población, entonces ahí dicen, no, hay que hacer lo que sea para que se quede Abinader. Yo voy a estar observando. Pero espérese un momentico ahí. Hay que hacer lo que sea para que se quede Abinader. Ya usted me llevó a la próxima pregunta. ¿Cuáles son las proyecciones? Nadie lo ha conseguido fuera de Balaguer, de que el presidente Abinader, si se modifica la Constitución, si es para poner un candado, pero si se pone la cosa muy difícil, ¿qué es hacer lo que sea? ¿Y qué posibilidades hay de que sea Abinader el candidato en el 28? Es la señal. Por ejemplo, cuando tú estudias la conducta de Leonel y Danilo, cuando se abrían esos procesos, a los dirigentes del PLD que querían desarrollarse, ellos le daban apoyo, ellos no los quitaban de los puestos, ellos le decían, cumplan con su trabajo de lunes a viernes, los fines de semana váyanse a hacer su política, porque la calidad de la gestión no puede deteriorarse. Por eso yo te digo, Agosto, si Abinader quita, por ejemplo, a David Collado, a Yayo San Lobatón, a Wellington Arnaud, chacho valiosísimo, o a Fellito Suberví, si lo mueve, si lo quita y lo deja sin cargo, entonces Abinader va a tratar de quedarse de manera indefinida en el poder. Escúchenlo bien, porque esos muchachos, la única posibilidad que tienen... ¿Y Carolina? Porque ella es alcaldesa y hija de Hipólito. La única posibilidad que tienen esos muchachos de que en el 27 le conozca el 50% de la población es permaneciendo en esos cargos y desde ahí haciendo marketing y comunicación de la negrita, de la buena, de la mejor, bien asesorado, bien mercadeado, servido por expertos, porque la tragedia del PLD tiene mucho que ver con que el PLD se quedó en el viejo esquema de la organización. El éxito del PRM está en que el PRM se dio cuenta que ahora la comunicación es más importante que la organización. La política es una batalla de comunicación. Bernardino, una pregunta. ¿Cómo ve usted la figura de Omar Fernández? Ese muchacho va a ser presidente de la República Dominicana. No sé cuándo, pero lo será. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad. Yo voy a cumplir 60 años. De cuando llegue ese momento, yo poder poner mi aporte para que llegue. Ahora, ¿cuál es mi tesis frente a todo esto? Porque yo estoy muy preocupado por la apatía. Yo escribí, mi último libro se titula La democracia enferma. Yo del 20 para acá he publicado el liderazgo paradigma de la democracia post-COVID. Entiendo que si el orden psicológico cambió, si hay un nuevo cerebro social, una nueva conducta social, un nuevo comportamiento social, hay que producir un liderazgo para el nuevo orden. Entonces ese texto, que es un texto muy exitoso en Kindle, Amazon, en el mundo, luego produje el marketing político de la democracia post-COVID, porque es que después del coronavirus todo cambia. Otro texto que está teniendo éxito total en todos los continentes. Y por último vine con la democracia enferma, entre la apatía y el desinterés. Si nosotros queremos que la juventud vote en el 28, escuche bien, tenemos en el 28 que llevar una boleta con candidaturas jóvenes en el nivel presidencial y la mayor cantidad de jóvenes en los niveles de senador, diputación y alcaldía. Yo opino la única forma, escúchenlo bien, es la única forma, si nosotros venimos el 28 con Leonel, con Danilo, hasta con Hipólito, y con Abinader, aquí el sistema va a perecer de manera definitiva, porque ellos, a pesar de la calidad de esos liderazgos y la grandeza, ya no tienen cómo conectar con la inmensa mayoría de la población que es joven y una población que no es leal a nada. Muchas gracias. Profesor, ¿dónde conseguimos la colección de todos sus libros, sus redes sociales? Y si tiene algún contacto precisamente para este nuevo tiempo, este cambio de ciclo de muchachos que se quieran formar.
Los 7 textos están en Kindle Amazon versión digital. Solo tienen que escribir mi nombre y ahí está, porque ya tomé la decisión de no imprimir libros. Excelente, está con los tiempos sin duda. @Belarminio No, en redes sociales. Entran a Amazon, en Twitter @BelarminioR. Tengo un canal de YouTube muy fuerte que se llama Club de Liderazgo RD. Muy fuerte, ya está llegando a 5,000 suscriptores. Qué bueno. Y ya lo han visto casi 1 millón de personas. Y estamos utilizando todas las redes en sentido amplio porque es parte de nuestra pedagogía de formación del liderazgo que demanda el futuro. ¿Por qué el PLD muere? La mayoría de los dirigentes del PLD, comité político, comité central, no tienen Twitter, no tienen Instagram, no tienen TikTok, no tienen Facebook, no tienen nada. Se matan trabajando y nadie se entera de lo que ellos están haciendo.